Todo lo creado consta de dos partes, energía y forma. La forma más básica de energía es la onda. Las ondas se combinan para formar partículas subatómicas que a su vez se combinan para formar átomos, moléculas y finalmente, por ejemplo, un libro. Un libro tiene energía. Podríamos usarlo para aplastar un mosquito o quemarlo para calentarnos. Incluso los pensamientos y las emociones tienen energía y forma, solo que no son igual de tangibles que los objetos físicos. Cualquier libro que estemos leyendo tiene todos los pensamientos y emociones del autor que lo escribió, y cuando el lector lee esos pensamientos y emociones, esto estimula en la mente del lector los pensamientos y emociones similares a los del autor. La conciencia pura no es algo creado. La conciencia pura es la progenitora de todo lo creado, ya sea tangible, etéreo o del tipo que fuere. Y si la conciencia pura no tiene forma ni energía, ¿qué es entonces? Hemos dicho que es nada, y eso significa que no contiene ninguna cosa ni forma, ni tampoco ninguna energía. Un objeto tiene forma y energía, luego un no objeto no tiene forma ni energía. El término que usamos para denominar la no forma es nada, y para denominar la no energía es quietud. Cuando hablamos de la conciencia pura podemos decir que es una completa nada o que es quietud absoluta. Sin embargo, es importante que al percibir la conciencia pura nos aseguremos de que la mente considera que la nada es muy poco interesante, poco digna de auténtica atención. De un modo abstracto y a la vez holístico, la quietud, por su parte, parece absorber a la mente. Por eso la técnica de la euquietud es capaz de provocar rápidos cambios en la vida. Empezamos a ver unidad donde antes veíamos diversidad. Y pronto descubriremos que es la facultad de ver unidad, la unión de dos cosas para crear mayor armonía, lo que nos va a salvar el pellejo. La técnica de la euquietud nos ofrece, por tanto, una percepción de la unidad que automática e instantáneamente conduce a un mayor éxito en la vida. La influencia de la percepción es inmediata. Cuando escuchamos un chirrido, por ejemplo, de un frenazo, y al girarnos vemos cómo un coche atropella a un perro, experimentamos de inmediato cambios físicos y emocionales. A nivel físico se nos acelera el pulso, aumenta el gasto cardíaco, se contrae la musculatura, en una reacción de lucha o huida se producen cambios hormonales, se contraen las pupilas. A nivel emocional sentimos ansiedad, confusión, ira, impotencia, compasión, etc. Ahora, imaginemos que estamos contemplando una puesta de sol. El cuerpo se relaja, la mente saborea la calma. Todos estos cambios se producen automáticamente y al instante. No hace falta que intentemos crearlos. No necesitamos apelar a la imaginación, a la fe, ni a ninguna creencia para que la percepción haga efecto. Ni siquiera entender cómo actúa. Tu cuerpo y tu mente ya saben todo lo que hace falta saber. Es algo que está grabado en tus genes, el resultado de cientos de miles de años de supervivencia evolutiva. Y en esto reside la genialidad de la técnica de la euquietud que vamos a aprender. El vehículo que necesitamos para experimentar lo que significa ser plenamente humano está ahí esperando que lo lleves a dar una vuelta y lo pongas a prueba. ¿Qué es la euquietud y por qué es beneficiosa?
El paso inicial, el de dirigirnos a nuestro interior, es experimentar primero la nada de la conciencia pura y su primer destello de individualidad en la mente, que es la eumoción. Contenida en la eumoción hay quietud infinita. Es la percepción de esta profunda quietud lo que llamamos euquietud. También se la puede llamar eumoción pura. La euquietud despierta el nivel más excelente de nuestra mente comprendedora, nuestro intelecto, la parte de nosotros que decide qué hacer y cuándo, y distingue lo correcto de lo incorrecto y lo bueno de lo malo. Este despertar del intelecto es en un estado de euquietud, nos permite ver integridad en la diversidad. Puede sonar un poco disparatado, pero cuando se percibe la euquietud, la quietud sustancial de todo lo creado, se capta por entero la unidad de todo lo que tiene vida. La euquietud es un aglutinante que mantiene tu mundo en pie. El último paso de la técnica de la euquietud es hacia el exterior. Ahora volvemos la mirada hacia afuera e inspeccionamos el mundo fenoménico que habitamos. Con esta técnica observamos la influencia equilibradora y compensadora de la euquietud y gracias a ella encontramos y apreciamos el terreno común entre los opuestos. Todo lo que hay en tu vida encontrará su sitio natural y tú hallarás tu sitio en el gran orden del universo y al final te sentirás como en casa. Todo esto puede sonar enormemente abstracto y fuera de tu alcance en este momento, pero no es así. Recuerda, la cabeza en las nubes y los pies en el suelo. De esto hablo. No hace falta que entiendas lo que es la euquietud para ponerla en práctica. Una vez que la euquietud esté viva en tu vida, verás que todo esto tiene sentido. ¿Cómo funciona la técnica de la euquietud? Una técnica consiste en cómo hacer algo y cómo se puede hacer algo para no hacer nada. Parece imposible. Tiene lógica pensar que es inviable generar una actividad de una no actividad. Por eso muchas técnicas espirituales y de meditación tardan tanto en dar resultado, porque se espera que el practicante cree quietud, o sea, que sea un observador inmóvil a base de hacer algo para conseguirlo, como crear pensamientos positivos, concentrarse en una palabra o idea o estirarse y respirar de una manera precisa. Pero todo esto es justamente lo opuesto de la meta que se pretende alcanzar, que es la paz interior, o sea, ser el observador silencioso. El movimiento, mental o del tipo que sea, no conduce a la quietud. La quietud existe a pesar del movimiento. Las técnicas tradicionales de hacer resultan fructíferas solo cuando al final la mente se cansa y por un instante deja de practicar la técnica. En ese momento en que la mente tira la toalla, se para. Y es entonces, al dejar de trabajar, cuando descubre la quietud que la está esperando con los brazos abiertos. La técnica de la euquietud se salta la parte de trabajar hasta cansarse y va derecho hacia la quietud. La técnica de la euquietud es una especie de cambio de percepción de hacer a ser, tan natural que la relajación y la paz interior son el resultado inmediato, seguido de niveles apreciables de curación y posteriormente de resultados a niveles aún más sustanciales. Resulta que es necesario no hacer nada si queremos que se haga cualquier cosa. Suena descabellado,
pero es verdad. Si deseamos hacer lo que sea, debemos empezar siempre por dirigirnos en sentido opuesto. Si quieres levantarte de la silla en la que estás sentado, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Antes tienes que hacer presión hacia abajo con los pies y las manos si quieres que el cuerpo se mueva hacia arriba. Si luego decides acercarte a la heladera para tomar algo, primero tienes que impulsar el pie de la dirección contraria a la heladera para poder avanzar hacia la bebida que está esperándote ahí. Si necesitas clavar un clavo, empiezas por inclinar el martillo en la dirección opuesta. Si tu intención es levantar un rascacielos, comienzas por excavar un hoyo. Y acá llega la parte de no hacer nada. Cuando dejas de dirigirte en sentido opuesto, justo antes de empezar a dirigirte hacia adelante, estás en reposo total. Cuando el pie ha terminado de impulsarte hacia atrás, justo antes de oscilar hacia adelante, estás en reposo. Cuando echas el martillo hacia atrás, se detiene justo antes de oscilar hacia adelante. No hacer nada forma parte de toda actividad. Incluso la forma de actividad más simple de la creación, la onda senoidal, manifiesta este principio del no hacer nada para hacer algo. La onda senoidal sube, luego baja, después vuelve a subir y después a bajar, y eso es cuando hace lo que hace durante toda su vida. Pero no todo es trabajar y trabajar y trabajar para la humilde onda senoidal. Después de cada subida y después de cada bajada, se toma un breve respiro, hace un descanso. Parece ser que el universo es un patrono benévolo que ha incorporado el reposo, el arte de no hacer nada, a toda actividad, incluso al nivel más básico de la creación. Examinemos con más detalle este principio. Tomemos como ejemplo el acto de disparar una flecha y dar en el blanco. Esta es una buena analogía para descubrir los principios activos en que se basa la técnica de la euquietud. Supongamos que quieres disparar una flecha hacia un objeto. ¿Qué es lo que primero debes hacer? Es tirar de la flecha en la dirección contraria al objetivo. Luego, una vez que la flecha ha retrocedido todo lo posible y antes de soltarla, está en reposo. Pero es un estado de reposo diferente a si se encontrara simplemente caída en el suelo. Haberla hecho retroceder al máximo le confiere un reposo dinámico. No está en movimiento, pero tiene todo el potencial de estarlo en cuanto la sueltes. ¿Qué haces a continuación? Apuntas al objetivo. Y una vez que has hecho retroceder del todo la flecha y apuntas al objetivo, ¿qué más es necesario para hacer blanco? Nada. Antes de soltar la flecha tienes los músculos tensos para sujetarla en su sitio. Ahora, no necesitas más que dejar de hacer, que en ese caso se traduce en permitir que los músculos se relajen y la flecha sale disparada. Si apuntaste bien, vas a dar en el blanco, ¿no? Bien, así es como funciona la euquietud. La flecha representa la capacidad mental de crear una acción exitosa, de conseguir lo que quieres. Cuando la ajustas pero aún no la has hecho retroceder, la flecha sencillamente está donde está. Si la sueltas en ese momento, se cae al suelo. Esto representa la inactividad de la mente durante el sueño profundo. Tirar de la flecha hacia atrás varios centímetros representaría el potencial de la mente en el estado de conciencia ordinaria.
Al soltarla tendrá cierto impulso que la hará avanzar un poco, pero no se aproximará ni remotamente a su pleno potencial. Puede que tengas que hacer varios intentos para dar en el blanco, y quizá aún así ni lo consigas. Hacer retroceder la flecha por completo y luego soltarla apuntando al objetivo representa actuar con todo nuestro potencial. Un retroceso completo es como tirar de la percepción consciente atravesando la conciencia ordinaria hasta entrar en la conciencia pura y la eumoción. Una vez que has hecho retroceder la flecha del todo y se encuentra en estado de reposo dinámico, lo siguiente es apuntar al blanco. Con la flecha en ese punto de retroceso máximo y apuntando al blanco, dejas de hacer, y al instante la flecha sale disparada y da en el centro de la diana. Cuando ponemos en práctica la técnica de la euquietud, hacemos que la mente retroceda totalmente hasta entrar en la conciencia pura. Tomamos conciencia de la euquietud y luego de la eumoción, y esto le confiere a la mente una quietud dinámica que la dispone para una acción plena. Tomar conciencia de la eumoción es como apuntar con la flecha al objetivo y con el pleno potencial de la euquietud como respaldo, dar en el blanco. Una vez que somos conscientes de la euquietud, mentalmente no hacemos nada mientras la eumoción nos dirige, mientras guía nuestro cuerpo y nuestra mente hacia el objetivo. Y ya está, no tiene ningún misterio. En casi todo lo que hacemos en la vida le damos importancia al hacer e ignoramos el no hacer. Hacer y hacer todo el tiempo es agotador. Todo se desequilibra cuando no incluimos en nuestra vida el silencioso y armonizador factor de la quietud.